método de inserción directa. Acá tenemos la hoja de ruta y es importante lo siguiente, más allá de los temas que vamos a ver hoy, vamos a trabajar con estas direcciones de memoria, de la web. Si las puedo abrir. A ver si me deja. Sí. Por ejemplo, ahí tengo el primer enlace que corresponde al método de la burbuja mejorado, si no me equivoco. Entonces, esto ténganlo presente para poder entender cuál va a ser la dinámica de cada uno de los métodos. Y está codificado en pseudocódigo, que es muy parecido al que manejamos nosotros. No es el mismo, porque si ustedes observan el código, van a ver, por ejemplo, que la asignación la hacen con una flecha y no con el signo de asignación, pero también lo tienen en lenguaje C al código, ¿sí? Entonces no solamente tienen esta parte de lo que sería la animación, ¿sí? Ahí está funcionando la animación de cómo trabaja el método, sino que también tienen el código hecho en lenguaje C y el pseudocódigo. Entonces, de esa forma van a trabajar para repasar los distintos métodos. Acá tenemos el otro método que es el de selección. Así que lo podemos abrir, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí también tienen el código y tienen el mecanismo de animación que les presenta cómo trabaja ese método. Y por último, el de inserción. A ver. Bueno, no lo puedo abrir acá. Ya me fue la hoja de ruta. A ver, la hoja de ruta, ¿dónde se fue? El tercer método que está acá, por inserción de la misma manera, con su animación y con su código correspondiente. Entonces, ahí está. Ahora, lo que voy a intentar en esta clase es retomar un video que se hizo en el 2021, las partes donde explico cada uno de estos métodos, y en caso de no funcionar, vamos a ver las diapositivas, pero no tiene mucho sentido que vuelva a explicar nuevamente lo mismo, teniendo el trabajo hecho. Bien. Vamos a ver qué más nos piden. Bueno, después viene la parte práctica y el cronograma. Si observamos el cronograma, acá, hoy 20 de mayo, teoría de la unidad número 5, fíjense que esta sería la última clase para la gente que está cursando el plan nuevo. ¿Por qué? Porque las próximas clases de teoría, por ejemplo, trata de eficiencia. Se dicta en el horario de las 18:30 y después clase virtual de verificación
a las 16 horas. Y hay una parte donde aclara, a ver si está acá, no, en este no, para la gente que está cursando el plan viejo, ¿no? La parte de verificación formal, ese tema lo cursa el plan viejo. Acá lo aclara. Cronograma de actividades y evaluaciones para los estudiantes del plan viejo, los que no hicieron el cambio de carrera, ¿sí? Obviamente los que se inscribieron, ingresaron este año, son del plan nuevo, pero hay mucha gente que está recursando con el plan viejo, entonces este es el cronograma para la gente que está en el plan viejo. Entonces los que están en el plan nuevo, esto no lo tengan en cuenta. El plan nuevo es lo que está acá. Es todo esto que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, hoy sería la última clase del plan nuevo. Teoría, unidad número 5, métodos de ordenamiento. Y lo demás es práctica, evaluación, feriado, evaluación. No hay más teoría. Y en el plan viejo tenemos teoría, vuelvo a repetir, plan viejo, teoría, clase virtual de eficiencia, clase virtual de verificación, y luego continúan con la práctica y las evaluaciones. Es decir, que les quedan 2 clases de teoría a la gente que todavía está cursando el plan viejo. Entonces, esta sería la hoja de ruta. Vuelvo a repetir. Hoy vemos los temas de ordenamiento. En la última clase de teoría para el plan nuevo. Vamos a trabajar sobre estos enlaces que nos muestran de forma gráfica animada cómo trabajan los distintos métodos y cuáles son los códigos. Este es el cronograma para la gente que está cursando el plan nuevo. Por lo tanto, la teoría de hoy, que dura hasta las 10 horas, termina acá. La gente del plan viejo les quedan 2 clases de teoría. Y esas clases de teoría van a ser en la tarde, 18:30, con el doctor Mario Díaz. Bien. Entonces, hecha la aclaración, vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Alguien tiene una pregunta respecto de la hoja de ruta? No. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir cerrando estas ventanas. Acá tienen también en el aula virtual esta presentación, que es una presentación de los distintos métodos. Es bastante corta, bastante sencilla, pero me gustaría que vieran el video donde está explicado. Lo vamos a ir comentando de a poco. A ver si lo podemos cargar y ustedes me dicen si lo escuchan o no lo escuchan. Yo lo voy a monitorear por mi celular. Una vez que comience el video, comenzamos a grabar.
Les voy pasando el link del video. No lo vamos a ver entero el video, simplemente las partes donde se explica la temática de hoy, porque ese video está organizado en 8 ejes, que son los que organizamos en el 2021. Tampoco se vio recursividad, se pasó a la procedural, así que ese video hace referencia a eso y no es exactamente como está organizado hoy. Estoy tratando de llegar por el celular al campus. No sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo el acceso muy lento al campus. Bien, ahí estoy conectado. A ver, a ver. Ordenar de menor a mayor. Bueno, empezamos a grabar. Este es el eje número 7, nos queda solamente uno y ya termina la materia, así que hemos ido bastante rápido. ¿Se escucha bien el video o no se escucha? Para poder seguir. A ver. Rápido a pesar de la virtualidad. Eje 7, parte 2. Nosotros habíamos visto la primera parte, lo que tenía que ver con los registros y con los arreglos de registros y todos los conceptos anteriores que se iban combinando. ¿Se acuerdan? Todos los sumadores. Bueno, ahí lo que estoy explicando en realidad es lo que vengo diciendo hace clases. A ver, vamos a comenzar a grabar. Bien. Bueno, este video está organizado en ejes. Este es el eje 7, corresponde al cursado del 2021, así que vamos a recuperar solamente aquellas partes donde se explican los distintos métodos de ordenamiento que tenemos para la clase de hoy. De todas maneras, en la primera parte del video se explica lo que recién hemos visto sobre cómo se organizan las hojas de ruta, ¿sí? Así que vamos a ir viendo el video, vamos a ir comentando y vamos a ir explicando según las presentaciones que tenemos para el día de hoy. Los cosas se sumaba a los arreglos y teníamos arreglos de contadores y sumadores, y después se suman los registros, entonces podemos también tener
arreglos de registro, que eso fue la parte 1 del eje 7. Ahora vamos a ver la parte 2, que son los tipos y métodos de orden. Bien, ahí se hace referencia a los arreglos de registro, que es lo que hemos visto en la clase pasada, y vamos a ver al finalizar los métodos de ordenamiento, cómo aplicar estos métodos de ordenamiento cuando se trata de arreglo de registros. De ordenamiento que se aplican a una estructura de tipo arreglo. Ahí está la explicación de la hoja de ruta que les decía recién. Recuerden que según la hoja de ruta de este cursado, hoy es la última clase de teoría de la unidad número 5 y para la gente del plan viejo les quedan 2 teorías que van a ser cursadas en forma virtual con el doctor Mario Díaz. Ahí figuran, por ejemplo, las 3 direcciones de cada uno de los métodos que vamos a usar como material para poder entender cuál es la dinámica de los distintos métodos. Vamos entonces a ver en la guía, en la hoja de ruta, nosotros habíamos visto esta parte hasta acá, hasta arreglo de registro, hasta ahí, y hoy vamos a ver algoritmos de ordenamiento con estos 3 métodos de ordenamiento. Bien, vamos a ir adelantando entonces. Método de la burbuja. Bien, a ver, antes de empezar con los métodos directamente, hay que hablar un poco sobre los tipos de ordenamientos que existen. Existen 2 tipos de ordenamiento. A ver, lo vamos a ver acá en esta pantalla. Tenemos el ordenamiento interno y el ordenamiento externo. También está explicado en el video, así que después lo pueden repasar tranquilamente. El ordenamiento externo se trata de trabajar con un almacenamiento de información que está fuera de la memoria RAM. Nosotros vamos a trabajar con el ordenamiento interno, es decir, donde los datos están disponibles en la memoria RAM, no están afuera. Para que se entienda, la información cuando no es mucha y la capacidad de memoria RAM de nuestro equipo o del equipo que estemos trabajando nos permite tener a disposición esos datos dentro de la memoria, lo trabajamos ahí directamente desde la RAM. Por eso es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de el pasaje de parámetros, cuando hacemos pasaje de parámetros de un arreglo a un subprograma, que le pasamos la dirección de memoria donde comienza la estructura y de ahí en más manipulamos la estructura. Pero es por el motivo de que estamos trabajando con un arreglo que está en memoria RAM. El otro tipo de trabajo que nosotros no vamos a ver es el ordenamiento externo, es decir, aquel algoritmo que trabaja con datos que están fuera de la memoria RAM y generalmente están en una unidad de almacenamiento distinta. Puede ser un disco convencional o puede ser una unidad de almacenamiento sólida como la que viene con los equipos nuevos, que son mal llamados discos sólidos porque son una unidad de almacenamiento. De disco no tienen nada porque son como una especie de rectángulo muy parecido a una memoria RAM, pero son discos sólidos. Entonces, ese tipo de almacenamiento se trata de un almacenamiento externo. No vamos a trabajar ningún algoritmo que trabaje con ese tipo de almacenamiento. Repito, vamos a trabajar solamente el algoritmo de almacenamiento interno. Entonces, siguiendo con esto del video. Aprender en esta virtualidad, ¿no? O sea, teníamos conjuntos de datos para procesar. Luego vamos entonces a lo que es súper eficiente.
porque no se mete a ordenar lo que ya es. Definición de tipos de ordenamiento. Un ordenamiento puede ser interno o puede ser externo. ¿Qué tiene que ver esto con los arreglos? Nosotros empezamos hablando hace unos ejes atrás, un par de ejes atrás, de que podíamos trabajar los datos en conjunto, ¿no? O sea, teníamos conjuntos de datos para procesar. Luego, esos conjuntos de datos se podían almacenar en estructuras de tipo arreglo. Y podíamos hacer muchas cosas con esas estructuras de tipo arreglo. Por ejemplo, la carga, mostrar el contenido, mostrar un elemento, un valor de los que habíamos guardado, que era lo que se llamaba el acceso a las componentes del arreglo. Pero siempre estamos trabajando en la memoria principal de la computadora. Entonces, hay dos criterios cuando hablamos de ordenamiento. Algunos autores consideran que el ordenamiento puede ser interno o que puede ser externo. El ordenamiento interno va a depender de la capacidad de memoria que tengamos en la computadora, porque si tenemos miles o cientos de miles de datos para poder almacenar, no va a haber memoria suficiente. Entonces, vamos a tener que recurrir a un tipo de ordenamiento que sea externo. Cuando hablamos de tipo de ordenamiento externo, lo que quiero significar es que necesitamos un almacenamiento auxiliar que va a ser externo a la memoria RAM. Ustedes saben que actualmente la tecnología nos permite trabajar con almacenamientos que son de mucha capacidad y de mucha velocidad de acceso, como las unidades de almacenamiento sólida, mal llamadas discos sólidos, porque no son discos, no son redondos, ¿no? Pero han heredado un poco ese concepto del disco rígido, porque ahora se reemplaza el disco rígido por esta unidad sólida de almacenamiento. Entonces, cuando los datos son muchos, estamos hablando de cientos de miles o millones de datos, vamos a tener que recurrir a algún tipo de ordenamiento externo. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta parte, en este eje 7? Vamos a tratar sobre ordenamiento interno. Dentro de lo que son los métodos de ordenamiento según otros autores, los podemos clasificar en algoritmos de intercambio, algoritmos de inserción y algoritmos de selección, ¿no? Ahí están puestas las definiciones en la pantalla. Esto está sacado del libro, así que después lo pueden repasar. Y vamos a la definición formal y la explicación de cada uno. Dice un algoritmo de intercambio. Cuando hablamos de un algoritmo de intercambio, significa que va a haber un movimiento donde yo voy a intercambiar una componente con otra, obviamente bajo algún criterio, que puede ser que sea menor o mayor. Y ese algoritmo que hacía ese ordenamiento, que creo que está en la próxima diapositiva, es este que está acá. Lamentablemente no aparece el cursor. A ver si lo puedo hacer llegar ahí. No sé si ahí se puede llegar a ver, ¿sí? El intercambio, ¿en qué consistía? En reservar un valor, luego mover el valor siguiente hasta ese espacio y luego mover ese valor que fue reservado al espacio siguiente. Entonces, en eso consistía un intercambio. Es decir, es un concepto que nosotros ya lo veníamos viendo cómo se hacían esos intercambios cuando quería poner un elemento de una estructura de tipo arreglo en otro lugar de la misma estructura. Entonces, hay algoritmos de ordenamiento que están basados en este concepto de intercambio. Ahí la definición dice que se comparan y se intercambian si no están en el orden requerido. Por eso yo dije, debe haber un criterio de ordenamiento, si va a ser de menor a mayor o al revés, de mayor a menor. Y esto se repite, este intercambio, ¿no?, de variables, usando este algoritmo con ese auxiliar, se va repitiendo en una iteración a lo largo de la estructura. Entonces, esos algoritmos que utilizan ese tipo de dinámica, de mecanismo de movimiento de componentes, son algoritmos de intercambio.
Después tenemos los algoritmos de inserción, que se caracterizan porque los elementos van a ser ordenados, son considerados de a uno a la vez. Cada elemento es insertado en la posición que le corresponde respecto de los elementos que ya están ordenados y de acuerdo al criterio considerado, como decíamos anteriormente, si es de menor a mayor o de mayor a menor. Pero en este caso el elemento es insertado y para eso va a haber una serie de movimientos para que vaya en la posición correcta. Y por último, los algoritmos de selección. Estos algoritmos se caracterizan porque se busca o se selecciona un elemento que es el primer elemento de esta estructura considerando que podría ser el más pequeño o el más grande, dependiendo del criterio que nosotros pongamos, si el orden va a ser de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, se toma ese elemento de todo el conjunto y se coloca en la posición que le corresponde. Y este proceso se repite en el resto de los elementos que estamos teniendo en esta estructura de tipo arreglo. Entonces, esto sería un concepto muy general. Y después, acá tenemos una tabla donde aparece el tipo de ordenamiento según una clasificación. Por eso hablaba de autores que tienen un criterio de ordenamiento, por ejemplo, cuando hablamos de interno por intercambio. Y de este tipo de ordenamiento por intercambio, nosotros vamos a ver la burbuja mejorada, lo que no significa que sea el único. Hay otro algoritmo que ha sido muy usado durante mucho tiempo, que es el quicksort, pero nosotros no lo vemos porque este mecanismo de quicksort necesita de otro concepto que nosotros no lo dictamos, que es la recursividad. Y lo van a ver, obviamente, después en la procedural. Y después lo van a seguir viendo en otras materias relacionadas a la programación. Luego tenemos el tipo de selección. El método que nosotros vamos a ver hoy es la selección directa y la inserción, que también vamos a ver la inserción directa. Todo este material está en el libro, está capturado de ahí. Fíjense que inclusive ahí está, dice tabla 3.1 y el nombre de la figura. Bien, hasta acá. Hago una aclaración, ahí digo que no vemos recursividad porque en ese momento se habían modificado los contenidos, entonces ese tema se trasladó. Hago una aclaración, ahí en el video digo que no vemos recursividad porque se había trasladado ese contenido a la procedural. Pero nosotros creo que hemos visto ya la recursividad, ¿no? ¿O no? No, no dije nada. A ver, ¿quién está despierto hasta ahora? ¿Qué hemos visto hasta ahora? A ver. No me suena, profe, a mí tampoco, perfecto. Ese video está puesto arriba en el chat, el link en el canal de YouTube. Bueno, entonces, ahí lo que explico en ese video, que el tema de quicksort, que es un método de intercambio, no lo vemos nosotros porque nos falta ver un tema de recursividad, que es mucho más sencillo verlo al método desde ese concepto recursivo que es de uno iterativo. Entonces lo que vamos a ver es solamente el tema de la burbuja, que le llamamos burbuja mejorada, ya vamos a ver por qué, y los otros dos temas que son selección e inserción. Digamos entonces. Vamos a ver entonces en qué consiste este método de la burbuja mejorada. Antes de entrar a leer formalmente esta definición del método mejorado, me gustaría que observen
la gráfica, la animación que tienen acá sobre mi cabeza, ¿sí? Y este método, como dije recién, está basado en el intercambio. El mecanismo de intercambio es este que están viendo acá. A ver, ahí vamos a explicar el método de intercambio. ¿Qué es lo que hace este método de la burbuja? Va comparando de a dos elementos, ¿sí? Entonces utiliza un mecanismo de intercambio. Entonces, ¿qué hace este mecanismo de intercambio? Dice, A sub I la asigna a un auxiliar, ¿sí? Resguarda el valor de este A sub I en un auxiliar. Luego, segundo paso que está marcado acá con el número 2, pasa el contenido del A sub I más 1 a A sub I. Y como tercer paso y último de este intercambio que hace entre dos componentes, lo que guardó en el auxiliar lo pasa en A sub I más 1. ¿Sí? Este mecanismo lo hemos visto. Entonces, para aquel que no recuerde, está explicado. Un detalle. El auxiliar, fíjense que los componentes que están arriba son componentes de un arreglo, ¿sí? Y se están almacenando, en el caso del A sub I, en un auxiliar y luego el valor de ese auxiliar es almacenado en un A sub I más 1. Por lo tanto, el auxiliar debe ser del mismo tipo del componente del arreglo. Es decir, que si yo tengo un arreglo de valores enteros, ese auxiliar deberá ser un entero. Y en el caso de que sea un registro, el componente de un arreglo, que eso lo hemos visto en la clase anterior, ese auxiliar deberá ser de tipo registro para poder guardar o resguardar momentáneamente el valor de toda esa estructura de registro para después pasarla al componente que corresponde, ¿no? Cuando se trata de un arreglo de registro. Si fuese un arreglo de números reales, de la misma manera, este A sub I que está acá es un valor real, por lo tanto el auxiliar tiene que ser de tipo real y luego ese valor es pasado a otra componente del arreglo, a la componente I más 1. Lo primero que tenía que hacer era A sub I, es un componente, lo voy a guardar en una variable auxiliar. El segundo paso va a ser traer el elemento siguiente a esa posición donde estaba antes el elemento que fue reservado. Y por último, mover el valor del auxiliar hacia la posición de donde provino el intercambio. Entonces, el método de la burbuja está basado en esta dinámica, en este algoritmo de intercambio. Es decir, que voy comparando de a pares. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá en la figura? Bueno, esta animación se va a repetir hasta que termine de ordenarse. ¿Qué es lo que observamos? Fíjense, hay una parte que está pintada arriba como celeste sobre las distintas barras de colores. Esa parte indica que los elementos ya están ordenados. Y si observamos los números que corresponden a cada una de esas barras, fíjense que el mayor ha quedado a la derecha, ¿sí? Y de ahí empieza a descender, ¿no? Entonces, por cada una de las pasadas va quedando ordenado. Entonces, la parte celeste que está arriba de las barras de colores me está indicando hasta dónde quiero llegar con ese intercambio. Porque no tiene sentido seguir recorriendo el arreglo siendo que ya ha sido ordenado. Entonces, mientras menos elementos me queden por ordenar, más rápido va a ser la segunda iteración que tengo que hacer y que es la que hace al intercambio. Porque analicemos esta gráfica. Acá, en la parte celeste, la que va quedando sobre las barras de colores, eso se va a repetir durante toda la estructura. Y eso me va a ir dejando
el arreglo de manera ordenada. Por lo tanto, eso es repetitivo, significa que ahí corresponde que vaya una estructura iterativa. Pero por otro lado, vemos el movimiento que es mucho más rápido en la parte de abajo. Bueno, ahí quedó ordenado, ya va a empezar otra vez la animación. ¿Ven? Vuelve otra vez, entonces empieza a hacer el intercambio en el caso de que haya que hacerlo para poder llevar el elemento mayor hacia la derecha. Entonces, una vez que comparó con todos los elementos que tenía, ¿qué es lo que pasó? El mayor valor quedó almacenado en la parte derecha. ¿Por qué se llama burbuja? Fíjense, ahí quedó ordenado y quedó marcado. Entonces, la próxima pasada va a ser un poquito más corta porque ya va a haber un segundo elemento ordenado, ¿sí? Este mecanismo se llama método de la burbuja porque los valores más pesados, cuando estamos hablando de valores más pesados, es decir, los mayores, quedan abajo. Si yo tuviera que poner vertical esta estructura, los valores más pesados quedan abajo y los valores más livianos, los menores, van burbujeando hacia los primeros lugares de la estructura. Por ese motivo se llama método de la burbuja. Entonces, veníamos diciendo que hemos detectado una iteración que es la que va pintando de celeste arriba las barritas que van quedando ordenadas, y hay otra segunda iteración que es la que va recorriendo la estructura nuevamente dentro de lo que ya estamos recorriendo en esa estructura que va dejando ordenado, y que es la que hace la comparación y, en caso de ser necesario, el intercambio. Bien, vamos entonces ahora sí a leer cuál sería la definición formal de este método de la burbuja. Dice, si A es un arreglo de dimensión n, cuyas componentes deben ser ordenadas ascendentemente, el método consiste básicamente en lo siguiente: realizar un proceso iterativo que consiste en una serie de pasadas en cada una de las cuales se comparan pares de elementos adyacentes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí esa gráfica, esa animación? Está comparando elementos adyacentes. Adyacente significa que está uno al lado del otro, y en caso de que cumpla el criterio, los intercambia, ordenándolos según el criterio. Al finalizar la primera pasada, el elemento mayor queda ubicado en la última posición, que es lo que les explicaba recién, ¿no? El de mayor peso queda ubicada en la derecha de la estructura. Y luego, en cada pasada, debe detectarse la posición del último cambio, que eso es muy importante, debe detectarse la posición del último cambio, porque será para saber hasta dónde tengo que llegar en la siguiente estructura iterativa que está adentro, que está anidada dentro de la principal, ¿sí? Hasta dónde debo llegar para no estar preguntando por los que ya están ordenados. Y siempre se comienza a partir del primer elemento de la estructura. Siempre va desde el principio y va a ir cada vez acotando un poquito menos el recorrido, cada vez va a tener menos elementos por recorrer para ordenar, porque ya los va dejando ordenados y me va marcando hasta dónde está ordenado. Ahora, ¿qué puede pasar? Pueden pasar tres situaciones. Primero, que el arreglo, la estructura, no tenga ningún orden determinado, es decir, que sea totalmente aleatorio, como es el caso de este ejemplo, ¿no? Entonces va a pasar lo que ustedes están viendo en esa gráfica. Lo segundo que puede pasar es que el arreglo ya esté ordenado. Entonces, ¿qué es lo que debería suceder? Que debo verificar efectivamente que ese arreglo esté ordenado.
y hacer un recorrido una única vez, y si está todo ok, listo, no necesito repetir más nada, se hace una sola vez. Y el tercer caso, lo que puede pasar es que el arreglo esté totalmente invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ordenar el arreglo de menor a mayor y se me presenta de mayor, es decir, el mayor valor está a la izquierda y el menor está a la derecha, ahí voy a tener que ocupar un poco más de tiempo, que esto es muy importante saberlo, porque va a demorar, va a tener que invertir este arreglo que estaba ordenado de manera inversa. Entonces, eso sería la explicación de por qué se llama método de la burbuja, por qué es de intercambio, porque utiliza el concepto que ya hemos visto para poder intercambiar dos valores, y también hemos caracterizado el método porque ordena hasta un cierto punto, dejando descartados los que ya están ordenados, y por otro lado, saber que existe la posibilidad de que si el arreglo ya está ordenado según el criterio elegido, no hace falta ordenarlo. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con el código. Acá tenemos un código principal donde previamente nosotros hemos cargado el arreglo de alguna manera, ¿no? Vamos a suponer que es aleatorio. En el bloque principal tenemos la carga en primer lugar, después tenemos una muestra para ver en qué orden están los valores dentro del arreglo. Luego viene la llamada al ordenamiento y por último volvemos a mostrar para efectivamente comprobar que estos elementos han sido ordenados. Entonces nos focalizamos en ordenar. Vamos al método, al subprograma, perdón, de ordenamiento. La cabecera del algoritmo que está en verde, acá en color verde, ordenar, le hemos llamado ordenar, no me va a devolver nada. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con estructuras de tipo arreglo, ¿qué es lo que estamos pasando? Una dirección, la dirección de comienzo de la estructura. ¿Sí? Y de ahí en más se va a trabajar con las direcciones del resto de los elementos de la estructura. Eso es un concepto que ya lo hemos visto. ¿Y qué es lo que va a recibir? Va a recibir justamente la dirección donde comienza, que aquí se llama A sub n. También habíamos dicho en otras clases que como estamos trabajando con direcciones de memoria, lo único que me hace falta es la dirección de memoria y no saber cuántos elementos tiene el arreglo. Esto es una pregunta de examen. ¿Por qué? Porque lo que estoy pasando es la dirección y si yo digo que es de entero, ya las dimensiones que ocupa cada entero dentro de la estructura tiene asignada una dirección. Entonces directamente estoy accediendo a la dirección de cada elemento. Entonces, lo podría haber dejado sin la n y si ustedes lo prueban en C, también lo van a poder dejar sin la n, siempre y cuando esa n esté definida en el bloque global. Eso lo hablamos en el eje pasado, la clase pasada, perdón. Bien, entonces, observemos qué pasa con el código. Recordemos cuáles eran las características. Dice, necesitamos un ambiente que tenga la variable k, la variable i, la variable auxiliar y la variable cota. Entonces vamos analizando la variable i. ¿Para qué me va a servir la variable i? Me va a servir justamente porque hay una iteración, obviamente. Lo podría trabajar sin el i si uso un mientras, pero en este caso voy a necesitar un para, fin para, y necesariamente tengo que tener esa variable i. Luego tenemos una variable auxiliar. ¿Por qué? Porque es la que me va a permitir a mí hacer este intercambio que estamos observando acá, ¿no? Ese auxiliar es la reserva donde yo voy a temporalmente guardar un valor y después poder hacer el pasaje con el otro y después volver a poner el valor donde corresponde. Y después tenemos una variable k
y una variable cota. Y esto tiene que ver con lo que les decía recién. La variable k tiene dos funciones. Me va a servir para poder saber en qué momento de este movimiento de intercambio se produce el intercambio, ¿no? ¿En qué momento se produce? ¿En qué posición, mejor dicho, dentro de la estructura se produce? Ahora, si no hay ningún intercambio, esta variable k me sirve también, tiene otra función, que es para indicarme que el arreglo ya está ordenado y no hace falta que entre nuevamente a iterar. Entonces, está cumpliendo dos funciones. Una, vimos que es la de marcar el lugar donde se produce el intercambio, y la otra es como un indicador que me va a decir si el arreglo está ordenado, listo, no hace falta hacer todo el movimiento para ordenar. Y después, como les explicaba en la pantalla anterior, la variable cota, la cota, es la que me va achicando la cantidad de elementos que me van restando por ordenar, los que me van quedando por ordenar, para poder hacer nuevamente ese recorrido comparativo y, si es necesario, según el criterio, hacer el intercambio. Entonces, eso es lo que va a hacer cota. Esa es la función de la cota, ir acotando el espacio cada vez más chiquito de los elementos que quedan para ordenar. Acá vemos que, como decía hace rato, esta parte celeste que se ve arriba de la pantalla, acá, ¿sí? Esa partecita celeste ya ha sido ordenado, ¿sí? Entonces la cota llega hasta el elemento anterior que está todavía desordenado. Esa va a ser la función de la cota. Y una vez que lo ordene, ahí, ¿sí? El K, ese K va a indicar la posición donde se produjo el intercambio. Ahí se produjo otro intercambio, ¿sí? Y me va acotando lo que me resta por ordenar. Entonces, si nosotros revisamos este código, primero dice, a cota le asigna n-1. ¿Quién es el n-1? El famoso n-1. Es la cantidad de elementos que yo tengo en la estructura del arreglo. ¿Por qué -1? Porque la estructura comienza con la posición o índice 0. Luego, ponemos a cota con el valor 1. Recuerden. Ahí fíjense que está puesta una aclaración sobre el video que dice, quise decir K igual 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Hemos dicho que ese K tiene dos funciones. Si el arreglo está ordenado, K va a indicar que no ha habido ningún cambio. ¿Por qué? Porque nunca entró dentro de esta estructura para, que está acá indicada con en marrón. Fíjense que por el entonces hace el intercambio e inmediatamente guarda en qué posición se hizo ese intercambio, asignando el i acá. Por lo tanto, acá se modificó, ya no vale -1. Por lo tanto, está cumpliendo una función de indicadores, como una especie de bandera que me dice hubo un cambio. Por lo tanto, pueden haber más cambios para poder hacer ese intercambio, porque pueden haber valores que sean menores o mayores según el criterio. Por eso ahí está aclarado. Quise decir K igual 1, ¿sí? En vez de lo que dice el video. Así que presten atención a esa parte. Recordemos cuál es la función de la cota. La cota tenía dos funciones. Una, indicar si el arreglo ya estaba ordenado para no ordenar, hacer todo el movimiento, y la otra era para indicar en qué posición se produce el intercambio. Entonces, lo uso como una banderita, por eso ustedes van a ver que tiene un valor 1. Bien, y comienza la primera iteración. Ahí está marcado con verde, que es un mientras, ¿sí? Un mientras, fin mientras. Esta es la primera iteración. Esa primera iteración, una vez que entro, pone a cota en -1, es decir, le cambia el valor
a esa banderita. Lo estoy mirando acá como una bandera. ¿Por qué? Porque tengo que entrar con la segunda estructura iterativa, que es un para, que es el para más chiquito, que es el que va haciendo los intercambios, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero comparar con la figura en movimiento, yo digo, el mientras me está representando al área celeste, ¿sí? Que va quedando ordenada y que es una sola, o sea, va quedando ordenada en función de los intercambios, y la otra es la que va moviendo los componentes en caso de ser necesario según el criterio. Entonces, pone la cota en la K en -1. De manera que si yo entro en esta estructura para fin para a recorrer y nunca entró por acá, en este cuadro rojo donde están los intercambios, nunca se cumplió esto, ¿qué significa? Que está ordenado el arreglo. ¿Mm? Entonces, ahí hay otro paso que dice a cota le asigna acá, que ya lo voy a explicar, y vuelve otra vez a la cabecera del mientras. Y si ya estaba ordenado el arreglo, no se va a cumplir la condición y sale y retorna, en el caso de que esté ordenado. Entonces, ahí estamos viendo la función de esa variable K, como una banderita, y después falta explicar lo de la posición, que es la otra función. Vamos a suponer que el arreglo está desordenado, como el de la animación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y primero que nada, fijamos el criterio de ordenamiento. ¿Cómo fijamos? Si va a ser, yo quiero ponerlo de menor a mayor o de mayor a menor. Eso va a depender de cómo lo quiera ordenar. Entonces necesito preguntar cómo lo quiero ordenar. Entonces ahí estoy utilizando una sentencia si fin si. Si esta condición se cumple, es decir, los elementos hay que intercambiarlos, voy a recurrir a este mecanismo que ya lo conozco y que lo expliqué. Hago el intercambio e inmediatamente tomo a la variable i, que es la posición que yo tengo en ese momento del recorrido del para asignársela acá. ¿Por qué? Porque es la posición donde se produce el intercambio. Y ese dato lo necesito. ¿Para qué lo necesito? Para pasárselo a Cota, para que Cota sepa hasta dónde debe llegar para no tener que volver a preguntar por los que ya están ordenados. Por ese motivo, afuera del para, una vez que ya hice el recorrido del para fin para, a ese K se lo asigna cota. Entonces, ¿qué va a pasar? El cota va a ser cada vez más chiquito, más chiquito. ¿Por qué? Porque va dejando ordenado los elementos más pesados hacia el final. Entonces, ahí estaría la fundamentación del método de la burbuja mejorado. ¿Y por qué se llama mejorado? Justamente porque se le agregaron al método original, ¿cuál era el inconveniente que tenía este método original? Que después de haber dejado ordenados los elementos que están señalados acá con esa bandita celeste, ¿sí? Lo mismo seguía preguntando, pero ya no tenía que hacer comparación. Entonces eso implica tiempo de ejecución. Entonces se pensó otra manera para no tener que volver a preguntar a aquellos que ya estaban ordenados. Entonces, la solución que se encuentra es poner la K y junto con la K trabajar con la cota. Entonces, de esa manera yo digo, bueno, el cota lo podría señalar acá arriba, ¿sí? Que es el elemento anterior al último ordenado. Y la K sería la posición donde se produce el último intercambio. Y también me sirve, porque dije que tenía dos funciones, en el caso de que el arreglo esté ordenado, hacer una sola pasada y como no se producen los intercambios, no vuelve a entrar. ¿Por qué? Porque no cumple la condición que tenemos acá de que sea distinto de -1. Porque ni bien entro, lo pongo en -1. Lo estoy utilizando como una especie de bandera. Eso sería con respecto al método de la burbuja.
Bien, entonces ahí está terminado de explicar el método de la burbuja. Vamos a repasarlo por si quedan dudas. A ver, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno. Entonces, repasando, decimos que el método de la burbuja lo que hace es colocar los valores más pesados hacia la derecha y los más livianos hacia arriba. Y lo que decía que si esto lo ponemos de manera vertical, los más pesados quedan abajo y los más livianos quedan arriba. Por eso se llama método de la burbuja. Eso por un lado. Y por otro lado, a ver si puedo rescatar el método, acá está, de la burbuja. Ahí está. En la animación, fíjense, ¿por qué se llama de intercambio? Porque va comparando componentes que están pegaditas, una al lado de otro, por eso habla de componentes adyacentes. Entonces ahí en ese momento las adyacentes 1520, 22, 2013 y va comparando de a dos y deja el mayor valor ya al final. Entonces eso por su propio peso se fue al final. Si nosotros lo paramos a, a esta animación, la ponemos en forma vertical, queda el 20 abajo y los más chicos arriba. Ahí vuelve a hacer lo mismo. Y acá fíjense que en esa zona que va pintando como de un color celeste, va dejando los que ya están ordenados, por lo tanto, no los toca. Ahí va trayendo el próximo más pesado, ¿sí? Siempre comparando de a pares cuál es el más pesado, y lo deja ya dentro del grupo de los ordenados, ¿sí? Entonces ahí lo va pintando. ¿Qué es lo que vamos a detectar dentro de esta estructura así vista de forma gráfica? Que hay dos iteraciones. Una iteración que es la que va a recorrer todo el arreglo, en este caso, y se va a ir pintando de celeste a medida que se va ordenando, pero siempre se recorre todo. Y una segunda que está dentro de esta primera, que es la que va comparando de a pares y va dejando cada vez menos componentes para comparar. ¿Mm? Por otro lado, hemos dicho que existe dos variables muy importantes. Una es cota, que cota, ¿qué es lo que hace? Es establecer hasta dónde tengo que hacer esta pregunta y si corresponde intercambiar, lo voy a hacer. El cota va a llegar, por ejemplo, hasta acá, hasta el 1. Dejó ordenado lo que correspondía, se modificó cota, ¿sí? Y llega hasta acá y deja ordenado el 12. Y así, entonces, cada vez hay menos componentes para poder recorrer y dejar el último ordenado. Entonces, todo esto ya no se vuelve a preguntar, todo lo que está marcado en esta banda celeste arriba, no vuelve a preguntarse porque ya está ordenado y la cota se va achicando cada vez más, 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 más y eh, va dejando siempre en el lugar que corresponde al que está ordenado. Eso por un lado. Por otro lado, la variable k, que si observamos el código, a ver si lo tenemos acá el código, la variable k, fíjense que acá empieza con un valor 1 y dice mientras el k sea distinto de menos 1. 1 es distinto de menos 1, sí. ¿Por qué? Porque antes de entrar lo puse en 1. Y después, inmediatamente lo vuelve a poner en menos 1. ¿Por qué? Porque
va a entrar a recorrer con esta otra estructura iterativa que es el para, va a recorrer el arreglo preguntando si algún elemento a subir es mayor que el que sigue, es decir, está comparando de a pares, ¿no? Está comparando de a pares. Eso es lo que está haciendo. Entonces, si se llega a producir un intercambio inmediatamente, después de haber hecho estas líneas de intercambio, que son 3, realiza la asignación de la posición donde se realiza ese intercambio acá. Por lo tanto, K ya no va a valer el -1 que se puso acá en la primera estructura iterativa, sino que va a valer la posición. Y eso me va a dar a mí la pista de que ha habido algún movimiento. ¿Por qué necesito K? Porque el K me va a hacer una primera pasada. Vamos a suponer 3 casos. Primer caso, si al hacer esa primera pasada el K no se alteró, es decir, que vale -1, ¿sí? Porque la primera pasada la va a hacer este para, ¿sí? Si no se alteró, porque nunca entró por acá, por el entonces de este sí, sigue valiendo -1. Entonces, cuando vuelva otra vez a preguntar, ya no va a hacer más iteraciones porque -1 no es distinto de -1, es falso. Eso quiere decir que el arreglo está ordenado y no hace falta mover ningún componente, ni hacer más pasadas. Entonces, ahí se mejora el algoritmo. Eso por un lado. La otra situación, la segunda situación, es que el arreglo, como muestra esta animación, esté desordenado aleatoriamente, es decir, que cualquier valor puede estar en cualquier posición. Y en ese caso sí se va a tener que entrar a este para, preguntar, hacer el intercambio que corresponde, como muestra la animación, y guardar en K la posición donde se produce ese intercambio, y luego vuelve otra vez, fíjense, ya tengo la posición donde se produce ese intercambio, por lo tanto, una vez que se colocó el elemento donde debería ir, a ver si puedo traer de vuelta la animación. Es esta, sí, acá. Una vez que se puso el elemento donde debía ir, se le resta, fíjense que es el nuevo cota, el K, que es la posición, es el nuevo cota, y se toma como referencia para hacer estas otras pasadas, ¿sí? Entonces ahí se vuelve a preguntar, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy tomando solamente aquellos componentes que están desordenados, ¿m? Como explica acá. Entonces, vuelvo a repetir, la primera estructura iterativa, que es el mientras, está representando esta pasada mayor que se va pintando arriba en celeste. Todo eso es el mientras. Y la segunda estructura iterativa, que está representada por ese para que tenemos acá, se va achicando cada vez más porque no va tocando lo que ya está ordenado y simplemente va preguntando y en caso de ser necesario hacer el intercambio hasta dejar el elemento en la posición que corresponde, ¿sí? Ahí se volvió a achicar el cota, ¿sí? Cada vez que pasa se va achicando cada vez más, porque va dejando los elementos ordenados. Entonces todo eso se ve reflejado acá. Entonces de esa manera se puede ordenar usando el método de la burbuja mejorado. Ahora, el hecho, porque suele prestarse confusión,
de que se llame método de burbuja mejorado no implica que sea el mejor método. Ya vamos a ver por qué. Tenemos otros dos métodos que son de inserción y selección. Entonces, el hecho de que tenga el nombre tan exagerado, decir método de la burbuja mejorado, como si fuera mejor que los otros dos, porque eso es lo que da a pensar, no significa que sea el mejor. ¿Por qué? Cuando yo digo que un método es el más adecuado, voy a tener que tener en cuenta lo siguiente, voy a tener que tener en cuenta la cantidad de elementos que voy a ordenar, voy a tener que tener en cuenta dónde están esos elementos, si están en memoria interna o si están en memoria externa, que es lo que hablábamos al principio. Y tenemos que ver de qué orden es. Hay una clasificación que dice que una búsqueda puede ser de orden lineal, de orden cuadrático, orden logarítmico. Entonces, si yo tuviera que clasificar, todo esto está en el libro. Si yo tuviera que clasificar una búsqueda como orden lineal o cuadrática, ¿qué es lo que significa lineal? Nosotros hemos visto búsqueda lineal en arreglo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un arreglo y quiero buscar un elemento, tengo que ir elemento por elemento preguntando a ver si es el que yo necesito buscar, el que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que no esté, por lo tanto recorrí todo el arreglo y no lo encontré. Puede suceder que esté en la primera posición o puede ser que esté en una posición intermedia. Entonces, los tiempos que demora ese algoritmo va a variar en función de eso, en qué posición esté el arreglo. Es un arreglo lineal que se llama y es una búsqueda lineal. Es muy sencilla, ya la hemos visto. Ahora, cuando se trata de un método como el método de la burbuja, se dice que es de orden cuadrático. ¿Por qué se dice que es de orden cuadrático? Muy sencillo, porque acá tengo dos estructuras iterativas, ¿sí? Tengo un mientras y tengo un para. ¿Y qué va a pasar? Como hemos visto en la gráfica, va a depender. Si el arreglo está ordenado, es súper eficiente porque simplemente lo que hace es hacer una sola pasada y chequear. Chequea si está ordenado, listo, no hace falta hacer ningún intercambio. La otra situación, el otro caso, es que esté desordenado en forma aleatoria y como mostraba la animación, va a ir dejando ordenado y la cota se va achicando cada vez más hasta dejarlo completamente ordenado. Entonces, ahí hay otro tiempo de ejecución. Y en el peor de los casos es que esté invertido el arreglo. Por lo tanto, será el mayor tiempo que tarde ese algoritmo. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir de este algoritmo? Creo que nada más. Acá está expresado en un subprograma. Fíjense que ahí recibe el arreglo. Acá ordenar recibe el arreglo. ¿Sí? Declara las variables. Estas son preguntas de examen. ¿Cuál es el significado del K? ¿Cuál es el significado del cota? ¿De qué tipo tiene que ser el auxiliar? Todo eso son preguntas de examen. Como se trata, por ejemplo, de un arreglo de valores enteros, en este caso, el auxiliar, que es el que va a resguardar a ese valor a sub i, debe ser del mismo tipo de la componente del arreglo. ¿Por qué lo voy aclarando? Porque más al finalizar la clase vamos a ver qué pasa si ese componente es un registro, no un valor entero o un valor real, un valor simple. Bien, entonces sigamos viendo ahora los otros dos métodos, a ver cómo hacemos. Otra vez ponemos la dirección.
no vuelve a entrar. ¿Por qué? Porque no cumple la condición que tenemos acá de que sea distinto de -1. Acá como una bandera. ¿Por qué? Estoy utilizando como una especie de bandera. Eso sería con respecto al método de la burbuja. Vamos con el siguiente método. Este método se llama método de selección y observemos la animación. A ver si podemos descifrar cómo sería. Método de selección. Dice, la idea es tomar un elemento que es el primer elemento del arreglo, considerarlo como el elemento más pequeño, ¿sí? Y ponerlo en la primera posición. Luego, entre los elementos que quedan, se busca el más pequeño, siempre considerando que el criterio sea de menor a mayor, y se lo pone en la segunda posición. Luego, se pone al tercer elemento más pequeño en la tercera posición, y así hasta terminar. Entonces, fíjense que acá la banda celeste, esta que me va indicando los que ya han sido ordenados, ¿sí? Parece que fuese la inversa de lo que hemos visto recién. Recién esa banda celeste iba creciendo de derecha a izquierda y dejando los más pesados a la derecha. Y aquí es al revés. ¿Qué es lo que va haciendo? Va creciendo esa banda celeste hacia el otro lado y me va dejando los ordenados hacia la izquierda, ¿no? Ahí vemos, selecciona el elemento y hace el intercambio. Entonces ahí metió, por ejemplo, el 2. Ya quedó ordenado el 2, ahora toma la tercera posición, hace el recorrido y pregunta. Toma el 17 y pregunta. Ahí hace el intercambio y sigue. Toma el siguiente, hace la pregunta y lo coloca en la posición que le corresponde. Vamos a ver entonces en qué consiste este algoritmo. Acá está señalado. El bloque principal, de la misma manera que en la pantalla anterior, tenemos primero la carga, luego tenemos un llamado, en este caso, al método de selección, que le han puesto a ordenar también, y después lo mostramos ordenado. Bien. Acá necesitamos, fíjense, la variable i, la variable j, porque vamos a tener dos estructuras paras anidadas. ¿Sí? Necesitamos un mínimo, ¿por qué? Porque vamos a trabajar diciendo que el mínimo valor lo tenemos que poner al principio de la estructura. O sea, el valor que en ese momento sea el mínimo, lo vamos a poner en la parte de adelante de la estructura, ¿no? Vayan observando a medida que yo voy explicando cuál es la dinámica, el movimiento que tiene este algoritmo arriba en la animación. Y después de haber encontrado esa posición, fíjense que en esta segundo para, ¿no? Que es donde empezamos a recorrer lo que me resta por ordenar, encuentro la posición del mínimo valor, que esa es la que me va a servir para poder hacer el intercambio. Entonces, una vez que encontré la posición, fin para, ya tengo la posición del mínimo valor que en ese momento estoy comparando, hago el intercambio, que es este cuadrito que está en rojo, que es donde se produce esto que estamos viendo acá. Y así termino de recorrer la estructura. Es mucho más simple que la burbuja por ahí para entender, ¿no? Vamos a ver una vez más la animación. Ahí toma el primer elemento y empieza a compararlo con el resto.
en el caso de que haya que hacer un intercambio después que terminó de recorrer el resto, lo intercambia. Toma el tercer elemento y después empieza a recorrer, si es necesario, lo intercambia. Entonces, analicemos ahora qué es lo que está pasando acá con estas iteraciones. Claramente son dos. Una, que es la que me va marcando la zona celeste, y la otra es la que va tomando la zona que todavía no está ordenada. Dice, la primera estructura iterativa, para ir desde 0 hasta n-2. ¿Por qué hasta n-2? Porque las comparaciones las va a hacer de a dos elementos. Entonces siempre voy a tener que llegar, si yo quiero hacer una comparación, si tengo una estructura de arreglo, para poder hacer comparaciones, lo último que me puede pasar es comparar el último con el penúltimo, ¿sí? Por eso le pongo n-2. Y en la segunda estructura iterativa que dice para j, uso otra variable, que esta es la que me va a detectar la posición donde encontré el mínimo. Fíjense que acá j le estoy asignando mínimo, ¿sí? Esta estructura dice desde i más 1 hasta n-1. ¿Quién era el famoso n-1? El último elemento. Entonces, acá estoy comparando a partir de la posición que quedó ordenado más 1, no desde el i, porque ya quedó ordenado, sino desde la siguiente a la que quedó ordenada, hasta el final del arreglo. Entonces, también se va a ir achicando esa estructura a medida, perdón, el ciclo se va a ir achicando. ¿Por qué? Porque el I va a ir aumentando. Eso significa que cada vez voy a tener que recorrer menos elementos hacia el final del arreglo o hacia la derecha del arreglo. Y en ese caso, el intercambio se hace una vez dentro de la estructura principal. Entonces, si yo observo la animación, me doy cuenta claramente dónde están cada una de estas iteraciones y dónde se produce este intercambio. Por eso también usamos acá la variable auxiliar. Ese es el método de selección. Vamos ahora. Bien, vamos a ver el algoritmo ahora en la pantalla. Ahí está. Decía recién que en este caso la franja celeste empieza desde el lado izquierdo, donde va dejando los componentes que ya han sido ordenados y va avanzando hacia el final para seguir preguntando si hay algún elemento que mover a la posición que le corresponde. Entonces, acá estamos viendo que necesitamos dos estructuras para. A ver si puedo traer la selección. Acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá podemos ver de forma gráfica esto que va quedando en celeste hacia la izquierda está significando el para más grande. Y esto que va quedando por comparar, que todavía no está en celeste, está representando a la siguiente estructura anidada iterativa. O sea, si nosotros nos referimos al código, sería este para corresponde a la parte que está ordenada y este otro para corresponde a la parte que se sigue ordenando. Ahí estaría. A ver si lo puedo achicar un poquito. Ahí. Ahí está. Entonces, esto, el para más interno
corresponde a esa parte que está desordenada y el para más externo corresponde a la parte que ya está ordenada, pintada con esa franja celeste encima, ¿sí? Por otro lado, se habla de usar un mínimo. ¿Por qué? Porque toma como referencia el menor valor que va quedando. Entonces, en un primer momento el menor fue este, luego fue este, y así hasta llegar a recorrer todo el arreglo. Entonces, por ese motivo, lo que hace es trabajar con ese índice del menor valor, ¿sí? Entonces, cuando empieza el para mayor, el más grande, que es el que está pintado en celeste, este que se está pintando en celeste, fíjense que ese valor de I se va incrementando en 1. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, ya tiene 2 elementos, acá tiene 3 elementos, luego 4 y así va siguiendo, ¿no? Entonces va comparando ese último elemento que lo consideró dentro del área ordenada con el resto. Y en caso de ser necesario, hace ese movimiento de índices, ¿sí? Ese movimiento de índices está marcado acá, donde a ese mínimo le asigna el J, ¿no? Que es donde va a producir luego el intercambio. Y el intercambio está dado afuera del para, una vez que terminó de recorrer esta parte que está desordenada, va a hacer el intercambio usando esos índices que detectó. De la misma manera, usamos este concepto de intercambio de el auxiliar, usando una variable auxiliar que tiene que ser del mismo tipo de la componente del arreglo, como vimos al comienzo de clase. ¿Sí? Entonces, es bastante sencillo sabiendo que se maneja de esta manera, con ese mínimo que va a ser el índice que va a tener en ese momento el menor valor del conjunto. Entonces, es más sencillo de entender que el método de la burbuja es de orden cuadrático. ¿Por qué? Porque tengo dos estructuras iterativas, una dentro de otra, ¿sí? Entonces también va a ser de orden cuadrático. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuántas repeticiones tengo que hacer, o cuántas preguntas en este caso, que dice, si el A sub I es menor que el A sub min, ¿sí? Si yo quisiera saber cuántas veces se ejecuta esta pregunta para poder saber cuánto tiempo va a demorar y si es más o menos rápido o eficiente este algoritmo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Multiplicar el n-1 por el n-2, siendo el n la cantidad de componentes del arreglo. Por eso también digo que es de orden cuadrático. Tengo una estructura dentro de otra estructura. Bien, sigamos entonces viendo el último método en el video. Yo observo la animación, me doy cuenta claramente dónde están cada una de estas iteraciones y dónde se produce este intercambio. Por eso también usamos acá la variable auxiliar. Ese es el método de selección. Vamos ahora a ver el método de inserción. Entonces, vamos a observar por un momento, a ver si podemos relacionarlo con algo que conocemos. Fíjense lo que está haciendo la inserción. También aparece esta zona celeste, que es la iteración principal, y después estoy trabajando con otra parte que es la que está desordenada. A ver, yo quiero que se hagan esta imagen mental. Vamos a suponer que nosotros tenemos un mazo de cartas, ¿sí? Vamos a tener un mazo de cartas, perdón, y quiero ordenar por palo. Las copas, las espadas, los oros, ¿sí? Cada palo lo tengo que ordenar de menor a mayor. Entonces, voy a elegir la copa, ¿sí? El palo de copa.
¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a mezclar, lo voy a desordenar, porque una vez que seleccioné todas las cartas, todas las copas, las aparté del resto de los palos, y tengo nada más que las copas. Y las pongo una a continuación de otra. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Ordenar desde el 1 hasta el 12 de copa. Entonces, cada cuadradito de esto sería una carta, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Revisar. Cuando digo revisar, significa hacer una pasada. Eso es revisar. Voy a revisar a ver cuál es el orden que tengo. Y después voy a tomar, si el 1 no me quedó al principio y me quedó en el medio, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que mover, poner el 1 al principio. Después vuelvo a hacer otra pasada. Saco la carta que corresponde en la posición donde va, corro las cartas para que pueda entrar esa en la posición que le corresponde, vuelvo a hacer otra pasada y así hasta que termine de ordenar el mazo. El mazo no, el palo en este caso de copa, que es un subconjunto del mazo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa es la dinámica de la inserción. Vamos a ver ahora cuál sería el código. ¿Qué es lo que necesito acá? Una pasada y después otra estructura iterativa. Entonces, como variables, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una variable i, una variable j, que me van a servir de índices o subíndices dentro de la movida que quiero hacer, y un valor. Ese es el valor que yo elijo, ¿no? El valor que elijo. Y lo asigno, le pongo el valor que está al principio. No significa que sea el menor, significa que está al principio, en la posición 1, no en la 0. Luego tengo el índice J, que lo voy a ir decrementando en 1. ¿Por qué? Porque la estructura mientras es la que me va a ir acotando la cantidad de pasadas. Fíjense, ahí va a empezar de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a correr los valores un lugar para poder abrirse espacio y poner el valor que corresponde en la posición que corresponde. Por eso yo les decía, háganse la imagen mental de que tenemos el mazo de cartas y vamos a tener que ordenar el palo de copa y insertar a cada carta en el lugar que le corresponde. Entonces, después de haber revisado, que es esta parte del mientras, ¿sí? Acá tendré que correr, y después que corrí, me abrí espacio, que es lo que está haciendo en este momento la animación, le asigno el valor en esa posición. La posición en este caso es J más 1. Y retorno. Lo que sí me quedó pendiente acá es leer el concepto formal. Dice, la idea de este algoritmo de ordenación consiste en ir insertando un elemento del arreglo en la parte ordenada de la misma. En la parte ordenada de la misma. Asumiendo que el primer elemento es la parte ordenada. Es decir, por algún punto tengo que empezar. El algoritmo irá comparando un elemento de la parte desordenada, la que no está pintada de celeste arriba, con los elementos de la parte ordenada, y después tendrá que insertarlo en la posición correcta. Pero para poder insertarlo en la posición correcta, tengo que abrirme espacio, que es lo que está pasando ahí. Ahí queda el último, ahí se abrió el espacio y lo insertó. ¿Mm? Entonces,
esa parte donde inserta está acá, donde dice, a ver, pongamos la flechita, acá. Y la parte donde corre sería estos elementos, que en esta estructura mientras están corriendo los elementos para abrir el espacio. Y una vez que abrió el espacio, inserta el valor ahí, donde le corresponde, y retorna. Bien, eso sería la explicación de los tres métodos. Ahora, les voy adelantando que nos queda ver todavía la parte de eficiencia y ahí... Bueno, esa parte del video la omiten porque la parte de eficiencia y verificación solamente es para aquellos alumnos que están todavía en el plan viejo. Los que están en el plan viejo sí les sirve ese video, los que están en el plan nuevo llegan hasta acá, hasta el método de inserción. Vamos a compartir la pantalla para explicar este último método. Ahí está, fíjense cómo se produce. Lo que decía era como si tuviéramos el mazo de cartas, entonces yo pongo todas las cartas sobre la mesa, una al lado de otra, como están ahí en la gráfica los números puestos, y tengo que entrar a ordenar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo el criterio de menor a mayor y voy parto de que la primera carta que en ese momento tengo es la menor y después tendré que compararla con el resto y si hay una menor, hacer ese intercambio. Entonces tendré que dejarla en ese primer lugar. Luego la segunda y así. Si es menor, si encuentro una menor, tengo que hacer ese intercambio, ¿sí? Abrirme espacio y colocarla en el lugar que le corresponde. Esa sería la dinámica. Ahora, vamos al código. En la banda celeste, la que va quedando ordenada, ¿sí? La parte del arreglo que va quedando ordenada, está representada por esta parte del para i desde 1 hasta n-1. ¿Sí? ¿Por qué digo desde el 1 y no desde el 0? Porque yo parto de la idea de que tomo el primer componente como si fuese el más chico y después tendré que recorrer el resto de los componentes para ver si hay uno más chico, en ese caso voy a producir el intercambio. Y en la segunda llamada, en la otra iteración, perdón, dice un mientras el J, y ahí le está faltando un signo, sea mayor que el 0 y el valor sea menor que el A sub I. Entonces, en ese caso, lo que va a hacer es abrirse lugar, es decir, tengo que empezar a correr, si vemos la animación, fíjense, tengo que abrirme lugar para poner la componente donde tiene que ir. Entonces, ahí lo que hace este mientras es correr los valores un lugar a la derecha para poder hacer esa inserción. Entonces, ese mientras lo que está haciendo es ese movimiento, ¿no? De inserción. Y después coloca ese valor en la posición correspondiente una vez que se abrió camino, digamos, dentro de lo que sería este mientras fin mientras, a continuación ya tiene disponible ese espacio y va a almacenar el valor. Entonces, vuelvo a repetir, la primera estructura para representa a esa pasada general, que es la que en definitiva me va a dar como resultado el algoritmo ordenado, y la segunda estructura iterativa que está representada por un mientras es la que va a realizar el movimiento para abrirse espacio y colocar el valor en la posición que le corresponde. ¿Dónde lo hace? Acá. Una vez que hizo el movimiento dentro del mientras para abrirse el lugar, inmediatamente después acá va a poner el valor en esa posición. Entonces, de eso se trata el método de inserción. Ustedes siempre recuerden que
está el ejemplo este de las cartas, ¿no? Entonces ustedes abren el mazo, toman el primero como referencia, como si fuese el menor, y después de ahí van recorriendo para ver si encuentran uno menor y hacer el intercambio. Esa es una pasada. La siguiente pasada va a ser a partir de el segundo valor. Entonces lo van a tomar como referencia, van a comparar con el resto y si hace falta el intercambio se van a abrir paso y van a hacer ese movimiento. En realidad no hay un intercambio, sino que hay un movimiento de apertura que está indicado acá. Fíjense que acá no figura ese movimiento de intercambio del auxiliar. Acá no estamos trabajando con un auxiliar donde reservamos un valor para después poder darle ese valor a otra componente, sino que acá estamos trabajando directamente con el índice, ¿sí? Estamos trabajando con el índice. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta para saber si un algoritmo es más rápido que otro es la cantidad de líneas, la cantidad de comparaciones para poder determinar el tiempo de ejecución. Entonces acá no tenemos intercambio, no hay ningún intercambio. Simplemente hay una redesignación de índices, ¿sí? Entonces, ahí, al no haber este intercambio que implica 3 asignaciones, intuitivamente puedo suponer que este método de inserción va a ser más rápido que los otros métodos que usan esa forma de intercambio, ¿no? Si revisamos los códigos, por ejemplo, de la burbuja mejorada, acá tenemos estas 3 líneas, que cuando hay que ordenar, sí o sí se producen más la asignación del K. Por lo tanto, acá tengo 1, 2, 3, 4 líneas más y cada línea va a llevar un tiempo de ejecución, una unidad de ejecución que se llama. En el método de la selección pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Importante, entonces, cuando se tiene que hacer ese intercambio, tengo que hacer esa movida. En este caso, según el método de selección, a través de la menor carta, si recordamos cómo trabajaba, nos vamos a dar cuenta, pero existe este intercambio. En cambio, en la selección, fíjense que acá no hay ningún tipo de intercambio, ¿no? El mientras, ¿qué es lo que abarca? Abarca esta zona, donde hay una asignación y una segunda asignación, es decir, que tengo 2 asignaciones menos que en el método de la burbuja, por ejemplo. Por lo tanto, va a ser mucho más rápida esa recorrida. Y por último, hago la movida, es decir, la inserción de la carta donde corresponde, dándole el valor a esa posición, J más 1. Entonces, importante al momento de analizar cuál es el más rápido o cuál es el más lento. De todas maneras, eso lo van a seguir viendo en la práctica y hay formas de medir el tiempo de ejecución que no solamente depende de este análisis que hacemos en el algoritmo, sino que también va a depender de la velocidad de procesamiento del equipo donde estén ejecutando ese algoritmo una vez que lo han pasado al lenguaje C. Eso es muy importante. No es lo mismo correr un algoritmo en una máquina con un procesador lento que en una máquina que tenga un procesador mucho más rápido. Bien, y por último nos está quedando ver la parte de qué pasaría si el arreglo fuera un arreglo de registro. Y tomamos la idea de que el registro es una componente del arreglo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos que comparar? Porque acá, en estos métodos que hemos visto, hemos comparado valores simples, pero en el caso de un registro es una estructura de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar cuando se trata de una estructura de datos? A ver si podemos mostrar acá.
ordenar un arreglo de registro. Entonces, nosotros sabemos que cuando se trata de un arreglo de registro, cada componente del arreglo, cada componente, en vez de ser un entero o un real, va a ser una estructura de tipo registro. Como vemos acá en la figura, ¿sí? Cada una de estos cuadraditos, cada uno que está en color lila y los otros en rojo, son una componente. Esta es la componente de posición 0, que se indica como P sub 0, es toda la estructura completa que no puedo preguntar. Cuando yo tenga que usar un método de ordenamiento y preguntar por si es mayor o es menor, como hemos venido viendo en los métodos, no puedo preguntar por P sub 0. ¿Por qué? Porque el criterio de ordenamiento, por ejemplo, puede ser por orden alfabético, que va a ser el nombre de la persona, que sería lo más lógico. Entonces, lo que yo tengo que preguntar es por este campo dentro de la estructura del arreglo, de la estructura que en este caso representa la componente del arreglo. Por lo tanto, el componente con el que tengo que preguntar va a ser P sub 0 punto nombre. Esto, el P sub 0 punto nombre, es de tipo cadena. ¿Sí? Lo podría haber ordenado por edad, por ejemplo, si yo quiero tener un arreglo ordenado por edad para saber cuál es la persona de menor a mayor edad dentro de este conjunto de datos. En este caso se trata de ordenar por nombre. Entonces, ¿cómo hago para poder preguntar? Acá tengo el arreglo, el subprograma que me va a ordenar. Fíjense, acá estamos usando un método que hace intercambio. En este caso se trata de una burbuja. ¿Por qué me doy cuenta de que es una burbuja? Porque usa cota y porque usa K. Entonces yo sé que se trata de la burbuja. Entonces, acá necesito hacer la burbuja, es un método que utiliza el intercambio. Un algoritmo que hace intercambio. Entonces ahí está el intercambio. Acá está la posición donde se realiza el intercambio. ¿Cómo hago entonces para preguntar? Acá pregunto por la componente. Todo esto me implica la comparación del dato en particular con el que voy a hacer el ordenamiento. ¿Y cuál es ese dato en particular? El nombre. Entonces, todo eso que he señalado acá, que es a sub i punto nombre, es una cadena de caracteres, ¿no? Que corresponde al campo nombre. Lo voy a comparar con el x sub a, perdón, el xa sub i más 1 punto nombre, que es el nombre siguiente. ¿Mm? Entonces, ahí considerando, como ya hemos visto en unidades anteriores, la tabla ASCII, se va a producir esta comparación de cadenas de caracteres. Al momento de pasarlo al lenguaje C, ustedes tendrán que incorporar en el include una librería que se llama string, que les va a permitir poder saber si una cadena es mayor o menor que otra a través del método de string compare. ¿Sí? Eso lo van a ver en la práctica, lo van a poder probar en la máquina después. Entonces, de esa manera van a comparar las cadenas. Entonces, acá lo que estoy haciendo es tomando un campo, que en este caso es el nombre, ¿sí? Con el otro campo nombre de la siguiente componente, del siguiente registro. Nunca voy a comparar, ojo, un componente completo. ¿Cuál sería el componente completo en este caso? El xa sub i más 1 o el xa sub i. Así solo no lo puedo comparar. ¿Por qué? Porque no se trata de una estructura de valores simples como puede ser un arreglo de enteros o un arreglo de reales. Se trata de una estructura de arreglo cuyas componentes son un registro. ¿Sí? Es una estructura de datos.
por lo tanto nunca voy a poder hacer x a sub i y compararlo con x a sub i más 1, sino que tengo que indicar el campo. Por eso le pongo punto nombre para indicar que voy a comparar por nombre en la componente sub i y en la que sigue, que es el sub i más 1. Si fuese por edad, entonces acá, a ver si tenemos acá, dentro de la definición de la estructura, tenemos un campo edad que es un campo entero. Entonces, si yo quisiera ordenar este arreglo de personas por el campo edad, tendría que colocarle acá a x a sub i punto edad es mayor que x a sub i punto edad. Entonces, en ese caso, tendré que hacer este intercambio como hemos visto en el método de la burbuja. Entonces, no es difícil esta parte de llevarlo a un registro, considerando que las componentes no son simples, como en el caso de ser un arreglo de entero o un arreglo de reales, sino que se trata de una estructura de datos. Y por ello, no me puedo referir directamente como componente XA o X a sub i, sino a través de el campo por el cual voy a ordenar. Entonces será X a sub i punto el nombre del campo, que en este caso es nombre, o puede ser edad también, ¿no? Y X a sub i más 1 punto nombre. Bueno. Eso sería todo por hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta antes de cerrar la grabación. ¿Está todo bien? Bueno, de todas maneras, este video queda grabado en la plataforma y tienen el video completo en el canal, en mi canal de YouTube. Y les recuerdo que para la gente que cursa el plan nuevo, simplemente tienen que ver los métodos de selección que aparecen en ese video, el resto no lo consideren. Y para la gente que cursa el plan viejo, lo van a ver de manera completa porque también se habla de la parte de verificación y de eficiencia, que eso lo ven en el plan viejo, en el plan nuevo no. Bueno. Hemos terminado un ratito antes, unos 5 minutos antes, a las 10:30, según el cronograma, a ver dónde lo tengo, viene la parte práctica con Malena. A ver, vamos cerrando acá. Y ya les digo, acá tenemos el horario. La parte práctica de la unidad 5 va desde las 10:30 hasta las 13 en el turno mañana. Y nosotros tenemos la parte de teoría, algoritmos de ordenamiento, de 8 a 10. Hemos terminado unos minutitos antes. Entonces ahora se toman un recreo y luego entran al aula con Malena hasta las 13 horas. Bueno, dejamos acá la grabación. Esta ha sido la última clase para los que cursan el plan nuevo, y para la gente que cursa el plan viejo les quedan 2 clases de teoría con el doctor Mario Díaz y los horarios convenidos. A ver, acá preguntan por la encuesta. A ver, acá tenía entendido que nos dan una cierta cantidad de preguntas, de las cuales algunas de esas son las que van al integrador, ¿no? Nada que ver. No, no. La encuesta es una encuesta que se les hace es de forma anónima para que ustedes puedan de alguna manera puntuar cómo ha sido el desempeño de las clases en distintos aspectos, desde los contenidos, desde el material, el dictado, la forma en que se ha dictado la materia, todo eso hace la encuesta.
Pregunta Álvaro, una pregunta, ¿cómo sé si soy del plan viejo o no? Álvaro, si vos te inscribiste en este año, sos del plan nuevo. El plan viejo ya no se inscribe más. Si sos recursante desde hace años atrás, 2, 3 años atrás, seguramente estás con el plan viejo. Lo que pueden hacer aquellos que estén en el plan viejo es solicitar el cambio al plan nuevo, que ese trámite lo hacen en la sección alumnos. Bueno, vamos a dejar la grabación hasta acá.